Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 15 que empezábamos ayer, ¿no? Del Evangelio de Marcos. Adelante. Y ayer estuvimos aprendiendo, leyendo sobre el juicio que Jesús tiene ante Pilato, lo cual en Marcos aparece de forma muy resumida, pero hicimos un salto al Evangelio de Juan, si os acordáis. Donde aparece de una forma un poco más extensa, y bueno, pues también saltamos a otras partes de la Biblia. Estuvimos hablando sobre el interés que mostró Jesús por conocer la confesión de fe personal del individuo, ¿no? Lo vimos con sus discípulos y parece que tenemos lo mismo cuando Jesús está delante de Pilato, ¿no? Y también estuvimos hablando sobre el peligro que tiene el querer complacer a la gente a toda costa, ¿no? Cuando uno quiere agradar a los hombres más que a Dios, pues eso hace que uno se desvíe del camino y pueda cometer grandes errores, ¿no? Bueno, pues vamos a leer desde el primer versículo, una vez más. Y si quieres empieza a irte y yo te detengo ahora. ¿Del 15 el primero? Sí, el primer versículo, Marcos 15, del versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, dijo: Tú dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícadle. Pilato les decía: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: Crucifícadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vale, vamos a parar ahí. Bien, pues esto lo leímos ayer, ¿no? Y como decíamos al principio, pues estuvimos comentando ese momento que está Jesús ante Pilato y la conversación que tienen, ¿no?
Pero vamos a ver qué otros detalles y qué aprendizaje podemos aún sacar de este pasaje, ¿no? Que no comentamos ayer. Bien, vamos a ir directamente al versículo 6. Vamos a leerlo una vez más. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Uh-huh. Bien, entonces está Jesús ante Pilato, el representante de Roma, para juzgarle, y es el que tiene que dar la sentencia, ¿no? Y veíamos en los versículos anteriores que le están acusando mucho a Jesús, pero él no se defiende, lo cual maravilla a Pilato. Y ahora nos dice que había una costumbre que tenían, que es que cuando llegaba la fiesta de la Pascua, pues de los presos, se sobreentiende judíos, ¿no?, que había hecho Roma, pues le dejaba a la multitud que pidiesen la liberación de uno y en este caso Pilato lo soltaría, ¿no? Entonces ahora Marcos nos introduce a un preso famoso que tenían allí. ¿Cómo se llama ese preso? Barrabás. Barrabás. ¿Y cuál era su crimen? ¿Qué nos dice aquí Marcos? Le ha hecho crímenes, Homicidios. Uh-huh. Uh-huh. Participó en una revuelta y mató a alguien, ¿no? Uh-huh. Hay quienes piensan que Barrabás formaba parte del partido de los Celotes, que era un partido radical que había en esa época. Y bueno, pues se oponían a Roma, y entonces cuando podían, pues aprovechaban, o vamos a decir que organizaban pues una revuelta, algún tipo de pues de ataque contra los soldados romanos. Eran como, quizá podríamos decir hoy, la guerrilla en algunos países como Colombia, ¿no? Claro. Claro. Entonces son los que Claro. Es un equipo armado, organizado, ¿no?, que se opone al gobierno, y claro, no tienen un ejército tan grande como para presentar una guerra, pero se esconden y cuando pueden, pues llevan a cabo algún ataque o algo así, ¿no? Entonces los celotes pues sería algo parecido en esa época. Y esto era algo que sucedía con frecuencia, ¿no? Es comprensible porque Israel estaba sometida a Roma, ¿no? O sea, Roma lo había conquistado. Entonces eso pasa, ¿no? Cuando un país conquista a otro, pues se genera un odio, ¿no?, hacia que han habido muchas muertes, Entonces, pues se suelen formar, si los hay, pues grupos así, ¿no?, armados, que cuando pueden, pues dan algún golpe. Entonces, probablemente, pues esto es un caso de esos, ¿no? Y Barrabás formaba parte de los celotes y habían ocasionado una revuelta, habían llegado a matar a alguien, quizá un romano, pero había venido el ejército y los había machacado, ¿no? Y habían cogido algún preso como era Barrabás, ¿no? Quizá Barrabás pues había sido el líder de la revuelta, es posible, entonces lo habían apresado. ¿Para qué? Para crucificarlo, ¿no? Cuando crucificaban a alguien, pues eso era, además de que era una muerte horrible, que infringía mucho dolor a la persona porque era una muerte lenta, ¿no? Solo fijaos que en la crucifixión, más allá de, bueno, pues de los golpes, de los clavos, todo eso, pues era una muerte por asfixia, porque la posición en la que está el crucificado, pues es como que le cuesta respirar, ¿no? Entonces, para respirar tiene que impulsarse sobre los pies para subir un poco y tomar aire, y volver a la misma posición, ¿no? Pero claro, si los pies están clavados, pues imagínate, ¿no?, el dolor que eso ocasiona. Claro. Por el peso del cuerpo.
Entonces al final es como que uno se va cansando, ¿no? Y cada vez le cuesta más hacer ese esfuerzo para respirar. Entonces muere finalmente por agotamiento, ¿no? Y asfixia, ¿no? Que no puede ya... Y a veces el crucificado podía pasar hasta más de un día y estar allí en la cruz, ¿no? Entonces, pues claro, era una forma de decir, bueno, cuidado que si el que quiera cometer algún crimen, pues este es el castigo que comete algún crimen contra Roma, ¿no? Era como una advertencia para todos, ¿no? Los que además estaban expuestos al público, delante de la gente que pasaba, ¿no? Entonces servía de advertencia, ¿no? Bien, pues estaba ahí entonces Barrabás, lo habían apresado, seguramente pues eso, lo iban a crucificar. Pero Pilato pues va, como solía, a ofrecer a la multitud soltarles un preso. Y entonces, pues claro, Pilato, ¿qué les pregunta? Versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿A quién se refería? A Jesús. Jesús, ¿no? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero, ¿por qué les pregunta eso? Versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Ajá. O sea, Pilato se daba cuenta al entrevistar a Jesús de que era inocente y de que se trataba de la envidia de los dirigentes judíos, ¿no? Que por eso Jesús estaba preso. Verás. Ahora. Entonces pensaría que, bueno, si le pregunto esto a la multitud, pues van a pedir que le suelte a Jesús, ¿no? Porque no está aquí porque la multitud lo haya entregado, sino los dirigentes judíos, por la envidia de ellos, ¿no? Entonces lo veo como una posibilidad, seguramente, de soltar a Jesús, ¿no? Claro, recordamos, esto lo veíamos ayer, ¿no? Que Pilato estaba muy enfocado en satisfacer a la gente, ¿no? Como buen político. No político por democracia, porque no estaba ahí por los votos, ¿no? Estaba impuesto ahí por Roma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no tiene a la gente contenta, pues va a ser difícil mantener la paz, mantener el orden, ¿no? Y si no mantiene la paz ni el orden, si continuamente tiene que estar sacando al ejército, matando a la gente, ¿no? Pues seguramente Roma lo iba a destituir y poner a otro que trajese paz y orden, ¿no? Entonces, aún los gobernantes puestos por Roma tenían que llegar a acuerdos y tomar ciertas medidas que complacieran a la gente, ¿no? Para que dentro del disgusto de la gente, pues hubiese paz, ¿no? Claro. Entonces Pilato pues piensa, bueno, si esto es la envidia de los dirigentes judíos, pues es posible que la gente pida que suelte a Jesús y, bueno, quedo bien con ellos, ¿no? También. Y no lo tengo que condenarlo porque yo sé que este hombre es inocente. Entonces eso es lo que les piden. Ahora, antes de seguir avanzando, ¿qué es la envidia? ¿No? Es una palabra clave que tenemos aquí. Es la comparación egoísta e incorrecta hacia los actos de otra persona. Cuando uno se compara con motivaciones egoístas con otro y... Ajá. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir de la También envidia? podría ser que no le gusta que otro tenga una cosa que se tiene y yo no tengo. De cualquier manera que vea a otro que prospere o tenga o haga, ya no solamente le pide y eso, claro, es malo. No porque lean Por el enemigo malo. Miriam, ¿qué decías tú? que no porque lea envidiar a otro que tenga más que uno. Que si no tengo, pues no tengo.
Pero si otro tiene, gracias a Dios que tiene. Esa debería ser nuestra Sí, actitud, ¿no? sí, Claro. porque uno le va a envidiar lo que otro tiene, si ellos lo ha conseguido. Y eso. Claro. Entonces la envidia es cuando miramos a otro mal por lo que tiene, por lo que hace, por lo que es, que nos falta a nosotros. ¿No? Nosotros no lo tenemos o no podemos hacer eso, no somos así. Y entonces miramos mal a esa persona porque ella sí que puede, ¿no? Esa es la envidia. Sí. ¿Por qué creéis que pasa eso? De que en lugar de, como dice Miriam, de alegrarnos por el otro, a veces lo que surge en el ser humano es envidia, ¿no? ¿Por qué pensáis? Egoísmo. Por el egoísmo. La naturaleza humana es egoísta. Sí. La naturaleza humana está corrompida, ¿no? Desde la caída de Adán y Eva, pues todos los seres humanos han heredado una naturaleza corrompida. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestra naturaleza tiende al pecado, ¿no? Es como que hay una inclinación en nosotros hacia la rebelión contra Dios, ¿no? Claro, todos tenemos libertad de elección. O sea que cuando pecamos no es porque nos obligan a pecar. En el fondo siempre estamos tomando decisiones. Cuando uno tiene envidia es porque escoge tener envidia. Caín también mató a su hermano por envidia, ¿no? Claro, Caín mató a su hermano. Fijaos, ¿es la envidia tiene un potencial destructivo alto? Sí. Mucho. Sí, ¿no? Puede ser letal, ¿no? Un sentimiento más destructivo. Ajá. O sea, Caín mató a su hermano y aquí vemos que los principales sacerdotes, por envidia, entregaron al Mesías para que lo mataran, ¿no? Al Hijo de Dios. Entonces la envidia, que puede parecer como un pensamiento interno que, bueno, como está dentro de mí, no hace daño a nadie, ¿no? Sin embargo, puede llevar a la persona a cometer grandes atrocidades Fuera de ella. fuera de ella. También dentro de mí, pero lo que se provoca. Puede ser muy destructivo, ¿no? Ajá. Claro. La envidia hace sentir a la persona menor que la otra. La ve más en sí, aunque no se dé cuenta, la está viendo superior. Entonces, pues, por eso mucha gente no lo resiste. O sea que la envidia podríamos decir que está enraizada en el orgullo, ¿no? Porque el orgullo es cuando uno se eleva por encima de otros. Está enraizada como en el egoísmo. En el egoísmo, De que claro. eso mismo que lo que hicieron con nuestros padres. Por pensar que él iba a ser rey, que él se iba a quitar el trono, por eso buscaron mentiras y todo para matarlo, ¿no? Entonces también envidiaban a Jesús porque veían los judíos lo que Jesús hacía, los milagros, hacía tantas cosas que ellos no podían hacer. Y claro, eso los llenaba de impotencia a ellos, de decir, yo nosotros, ¿por qué no podemos hacer esto? Y él sí lo hace. Pero eso también les causaba ese rechazo. Ese ínfimo pecaminoso, porque yo creo que la envidia es un pecado. Claro, es un pecado. Y claro que lo acusaron le dijeron que era blasfemo, porque se consideraba hijo de Dios. Le dijeron, Pilato se rasgó las vestiduras. Pilato no, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le dijo que miren que se creía igual a Dios. Se rasgó las vestiduras y dijo que entonces sí era reo de muerte. No podían aceptarlo eso, ¿no? Sí, lo veían a él superior, lo veían como alguien que podía llegar a ser un rey, porque toda la gente lo seguía, pero lo seguía porque ellos veían
Claro. Entonces podríamos decir que los dirigentes judíos estaban acostumbrados a tener ellos esa posición de autoridad y de influencia en el pueblo, pero que cuando se levantó Jesús, ¿no?, y la gente empezó a creer en él y a seguirlo, y encima hacía esas obras sobrenaturales que ellos no podían hacer, ¿no?, y enseñaba de una manera que admiraba a la gente, diferente a la de ellos, pues entonces, claro, empezaron a ver que podían perder su influencia sobre el pueblo, su posición, ¿no?, dinero, y entonces ahí surge la envidia, ¿no? Es como que se está levantando alguien que está subiéndose por encima de nosotros, ¿no? Ahora, ¿quién es el que levantó a Jesús? ¿Quién levantó a Jesús en la nación, en el pueblo? ¿Quién es el que hizo que Jesús creciera en influencia, que creciera en... Juan el Bautista lo señaló, ¿no? Pero ¿quién es el que le otorgó a Jesús esa influencia, ese poder, ese... Dios, ¿no? El Padre, ¿no? Claro. O sea, Jesús se estaba levantando por encima de estos dirigentes, ¿no?, en influencia, en poder, en autoridad, porque Dios mismo es el que lo estaba levantando, ¿no? Sin embargo, esta gente no podía aceptar eso. Decía, no podemos perder nuestra posición. Y ahí surge la envidia, ¿no? Y ahí conspiran contra Jesús. Y ahí vemos que de la envidia van a nacer muchos pecados, ¿no? La mentira, la codicia, los atentados de muerte, ¿no? Porque varias veces intentaron, ¿no? Claro. Ahí va a salir de todo tipo de ilegalidades, ¿no? De apresarlo de noche, de hacer un juicio clandestino, de buscar testigos falsos. Todo surge ahí, ¿no? Todo de la envidia. Los golpes que le dieron, ¿no? La ira. Esa es la maldad que puede surgir también en el ser humano ahora. Envidia. Ahora, Me gusta pensar que habría mucha gente, que sabemos, si le seguían, que dentro de esa multitud que le seguía, habría gente, hasta que aquí nos muestra muy poquito de eso, que creyó en él y que tuvo la alegría de verle y no sé. Claro, muchos creyeron en él, claro. Sí. Ahora, Por los milagros. Los milagros también hizo que muchos creyeran, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué? Como el juicio en una noche, ¿sí? Claro, fue un juicio clandestino. En una noche le hicieron el juicio. Sí. Claro, no se podía hacer de noche. Y luego por la mañana es como que lo formalizaron de forma hipócrita, ¿no? Pues se amanecerían ahí, grabando todo. Bien, trayendo esto a nosotros, ¿qué deberíamos de hacer cuando sentimos dentro de nosotros envidia? Pues ¿Cuándo no? Orar. Rechazar, amar a Dios, rechazar eso. clamar a Dios para que nos ayude. ¿Qué más? ¿Cómo Yo podemos pienso ayunar también. ayunar? Pedirle a Dios que le limpie de eso. Como cristianos, ¿cómo deberíamos de lidiar con la envidia? Porque son sentimientos que pueden surgir en nosotros, porque tenemos aún una naturaleza humana que está corrompida, ¿no? Claro, se supone como cristianos que estamos aprendiendo a vivir en el espíritu y no en la carne, ¿no? A morir a nosotros mismos, a nuestra naturaleza humana carnal, corrompida, para vivir en Cristo, ¿no? En el espíritu. Pero aún así, pues, surgen esos conflictos en nuestro interior, ¿no?
Y surgen esos sentimientos pecaminosos que si les damos rienda suelta, si nos dejamos llevar por ellos, pues acabamos pecando, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos como cristianos lidiar con la envidia cuando notamos que surge en nosotros? Orar, habéis dicho, ¿no? Orar, pedirle a Dios leer la palabra. Leer la palabra. Pedirle a Dios eso que tengamos nuestra seguridad en Él. Nos muestre su palabra. Porque muchas veces falta de seguridad, ¿no? Es como que uno se siente amenazado por otra persona, pero en el fondo es como una falta de seguridad interna, ¿no? Es como que yo soy menos, un prejuicio. Estemos contentos por lo que tenemos porque nos lo ha dado Dios. Es lo que Dios considera que nos viene bien a nosotros. Y a lo mejor lo que tengo hoy no es lo que voy a tener mañana. Incluso, a lo mejor voy a tener menos. Entonces pedimos. ¿Creéis que nuestra identidad, ¿no? está, vamos a decirlo así, conocer nuestra identidad en Cristo puede ayudarnos con esto, con no dar lugar a la envidia? ¿Qué identidad hemos recibido en Cristo? Cuando nos hemos convertido, cuando hemos venido a Jesús entregándole nuestra vida, ¿cuál es la identidad que Él nos da? La identidad de Cristo. ser misericordioso. La comunión con Dios. Hijos de Dios. Esa es la identidad que hemos recibido. Jesús nos hace hijos de Dios, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que se ha producido una reconciliación entre Dios y nosotros, porque como seres humanos pecadores, pues hay una enemistad con Dios, ¿no? Pero cuando hemos venido a Jesús, recibiendo su perdón, entregándole nuestra vida, pues se produce esa reconciliación, ¿no? Recibimos el perdón de pecados y Dios nos hace sus hijos, ¿no? Lo cual es una relación muy cercana, ¿no? Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, ¿no? Eso significa que Él nos ama de una forma como no se puede amar más, ¿no? De una forma muy cercana. Que Él siempre nos cuida, siempre está con nosotros y que en sí, a la hora de la verdad, no nos falta nada. Y todo lo que conlleva, ¿no? El ser hijos de Dios, ¿no? Claro. Entonces, ahora la pregunta es, ¿creéis que podemos ser algo en este mundo que sea superior a ser hijos de Dios? No. ¿Qué hay más grande que podamos tener o ser que esa identidad que Jesús ya nos ha dado en Él, ¿no? Supera todos los títulos y toda la sabiduría humana. Claro. O sea, yo puedo, digamos que yo puedo sacarme una gran carrera, ¿no? Y ser, yo qué sé, un doctor reconocido en lo que practico, ¿no? Y ganar también mucha riqueza, ¿no? Y entonces, pues, ganarme la admiración, tener una posición, pues ahí podemos empezar a meter muchas cosas, ¿no? Pero todo eso que yo pueda conseguir en este mundo, ¿es acaso superior a ser hijo de Dios? No. Haber sido aceptado por Él como hijo suyo con la promesa de la vida eterna en su reino. No hay nada que supere eso. Que hay que sea mayor, ¿no? Pero todo eso que tú dices también puede ser tomado como algo que Dios te ha dado para ayudar y para eso no quita de que puedas tener todos esos atributos. Claro, no tiene por qué ser malo, ¿no? Sí. Pero no es superior a la identidad de hijos de Dios, ¿no? Entonces... Es que una persona de esas también puede sentirse, claro, naturalmente hijo de Dios. Y tener todos esos atributos y saber que Dios le ha permitido tenerlos. Claro. Y debe de sentirse seguramente muy feliz. Puede serlo, ¿no? Cristian, yo pienso que también, pues, Dios nos da las provisiones y a lo mejor una persona puede conseguir mucho. Pero de acuerdo también como lo utilice, pues si la persona actúa bien con sus bienes, con sus cosas que tiene, yo creo que
no puede ser de que sea tan malo, ¿no? Pues que si Dios lo ha permitido, pero muchas de las veces las personas cuando consiguen dinero y están en las cosas de Dios se apartan. Y entonces es lo que nuestro Señor no quiere, de que nosotros consigamos las cosas y nos apartemos, sino que sigamos en la brecha, en el camino, siempre actuando con esa humildad, porque yo supongo que yo puedo tener algunos bienes o alguna cosa, pero no, eso no quiere decir de que yo no puedo seguir siendo una persona humilde. Eso es lo que nuestro Señor no quiere, que nosotros consigamos y que tengamos lo que podamos tener, pero que sigamos siendo humildes, con esa misma humildad, porque yo conozco muchas personas que consiguen dinero, se han levantado de la nada y ya a mi amigo ya no le hablo, o a mi familiar ya lo aparto. Ya ese como es pobre, bah, no me interesa. Entonces yo creo que ahí en esa actitud y con esa forma que actuamos también estamos demostrando otra modalidad, otra clase de persona. Sí. Pero si yo sigo siendo igual, sencillo, tranquilo, sirviendo a la gente, yo creo que eso también puede tener alguna influencia, ¿no? Y no solo que seamos humildes, ¿no? Porque el dinero, claro, puede ser una bendición de Dios, ¿no? Pero no solo el mantenerse humildes y confiando en Dios y con Él, sino es también utilizar eso de una forma que agrade a Dios. Exacto. No de una manera egoísta, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Eso es importante, claro. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que se podría abrir aquí, que es muy amplio. Pero yo a lo que iba cuando decía esto es que es a lo siguiente, ¿no? Y es que si estamos seguros de la identidad que tenemos en Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué tener envidia? ¿No? Es como si estamos firmes en nuestra identidad, entonces no deberíamos de sentirnos amenazados por nadie, ¿no? Como que somos inferiores y que esa persona con lo que tiene o con lo que hace, pues a mí me deja en un plano inferior, ¿no? Porque sabemos que hagan lo que hagan otros, ya hemos sido recibidos por Dios como sus hijos, ¿no? Pero pues sentiremos envidia y tendremos muchas tentaciones. Jesucristo tuvo tentaciones. ¿No creéis que estar firmes en nuestra identidad en Cristo puede ayudarnos contra la envidia? Claro que sí, exacto. Sí, yo pienso que si sentimos envidia es porque no estamos identificados con Dios. No estamos identificados. O sea, no tenemos eso que el Señor piensa y que nosotros, o sea, lo que el Señor nos pide, que tengamos que ser. Podemos sufrir envidia, pero entonces eso no nos ayuda. Eso no nos ayuda a identificarnos con Dios. Tenemos una falsa actitud. No. Una persona, somos humanos. Y por eso Dios vino y nos salvó, porque nosotros solitos no somos capaces. Simplemente si sentimos envidia, pues acudir a Dios, a nuestro Señor y decirle, ayúdame a no pecar contra ti, ayúdame, en fin. Pero sentir rabia, sentir, por ejemplo, disgusto, rabia, sentir envidia, sentir todas estas cosas, pues somos humanos y las podemos sentir, pero para eso está nuestro Señor, que Él nos ayuda. Para eso vino, a ayudarnos a vivir de acuerdo a su palabra, en fin, para eso nos enseñó. Y siempre podemos acudir al Espíritu Santo. Claro. Que nos dejó como consolador. Así es, sí. El Espíritu Santo es nuestro gran ayudador, ¿no? Que Jesús nos dejó para ayudarnos precisamente a vivir una vida santa, ¿no? Una vida que agrade a Dios, ¿no? Claro. Bien, lo que está claro es que la envidia es un pecado, ¿no? Y que tiene un potencial destructivo muy alto. Y que no nace del amor, ¿no? El amor y la envidia no van juntos. Me parece que cuando Caín estaba enojado porque tenía envidia, Dios como que le dijo que, no sé cómo es que dice ahí, pero
le dijo pues que, como quien dice que no pecara, o como no, es que no recuerdo bien cómo es que dice. Pero Dios le habló como del pecado. Que, es que no. Bueno, vamos a seguir con Marcos 15 y... Bien, entonces Pilato se dio cuenta de que Jesús estaba allí por la envidia de los principales sacerdotes, ¿no? Eso es lo que leemos en el versículo 10 de Marcos 15. En realidad sabemos que ese no era el motivo principal por el que Jesús estaba allí, sino que Jesús estaba cumpliendo con su misión, ¿no? Pero, humanamente hablando, pues era la envidia, ¿no?, de los dirigentes los que habían llevado a Jesús a Pilato, ¿no? Entonces Pilato se dirige a la multitud y les pregunta: bueno, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos, a Jesús? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que hacen los principales sacerdotes? Versículo 11. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. ¿Incitaron o insistieron? Incitaron. Incitar, insistir. ¿Qué significa eso, que incitaron a la multitud? O sea que como que Alentaban alentaban a la multitud para que dijeran que crucificaran a Jesús. Y no, para que no soltaran a Jesús sino a Barrabás. Entonces podemos decir que estaban ejerciendo influencia sobre la gente, ¿no? Sí. Pero una buena influencia o una mala influencia. Una mala. Mala influencia. ¿Y la multitud qué hizo? Y gritó que lo crucifican. Eso lo vemos, por ejemplo, en el 13, ¿no? Dice que volvieron a dar voces: crucifícale, ¿no? Y fijaos el 14. Pilato les pregunta. Pilatos queriendo satisfacer... El 14, 14. ¿Ah, 14? Pues qué mal ha hecho. Bueno. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Ahora, fijaos que tan solo una semana atrás Jesús estaba entrando en Jerusalén, montado en un burrito. ¿Os acordáis cuando leímos eso? Y la multitud lo acompañaba, pues vitoreando y aclamándolo como rey, ¿no? Es como la multitud seguía a Jesús. Y después había estado pues ahí en el templo Jesús enseñando, la multitud escuchándole, y los dirigentes judíos no se habían atrevido a apresarlo delante de la gente por miedo, porque sabían que la gente seguía a Jesús, ¿no? Y ahora, sin embargo, la multitud está pidiendo la muerte de Jesús, ¿no? Claro, había ahí en Jerusalén mucha gente, ¿no? Pues algunos quizá estuvieron acompañando a Jesús que no estaban ahora aquí, otros sí, ¿no? Pero lo que vemos es un cambio radical en la opinión de la gente, ¿no? Ahora una gran multitud está pidiendo la crucifixión de Jesús. Pero nos dice aquí que lo hacen influenciados, ¿no?, por los que habían pedido su muerte, por los dirigentes judíos. Unos pocos movieron a la masa, ¿no?, en una mala dirección. Por su envidia movieron a la masa para pedir la muerte del Mesías, ¿no?, del Hijo de Dios. Bien, ¿qué nos dice esto acerca del peligro de las malas influencias? ¿Creéis que esto pasa también hoy en día? Sí, y mucho. Ajá. Fácil la influencia, no hay que dejarse llegar. Llegas por la nave. Ajá. Entonces es algo que sucede hoy también, ¿no? Sucede mucho y... Queramos o no, somos influenciados. Para bien o para mal, hay personas en nuestra vida que ejercen influencia sobre nosotros.
Todo el mundo quiere ejercer influencia sobre otros. Porque me parece que nos sentimos con derecho muy fácilmente a simplemente expresando la opinión, que vamos, sabemos que es muy lícito, no somos libres, pero tenemos que distinguir entre expresar la opinión y querer influir en los demás, porque eso sucede, nos expresamos. ¿Cuáles son las personas que más influencia ejercen sobre uno? Los jefes. Padres, jefes, autoridades. Ajá. Hijos también. O sea, por un lado la familia, ¿no? Normalmente los más cercanos son a los que solemos escuchar más, a no ser que la familia esté peleada, ¿no? Que pasa mucho también. Por otro lado, pues también las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo, pues a los que se le teme un poco, ¿no? Ajá. A los que se le tiene con el miedo también. Ajá. En un trabajo el jefe, ¿no? Pues lo que diga, guste o no, es lo que va. Ajá. Tranquila, no te preocupes. Las autoridades, pues en donde estemos, ¿no? En la sociedad, en la escuela, ¿no? Bien, entonces hay personas que tienden a ejercer más influencia sobre uno. Hoy en día existe el término influencer, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Sí. Que son youtubers, ¿no? Que tienen seguidores, ¿no? Y cuando uno empieza a seguir a otro, pues al final acaba siendo influenciado por esa persona, ¿no? Sí. Entonces lo que dice, y puede ser quizá alguien que esté diciendo locuras, ¿no? Pero como uno le está siguiendo porque le gusta la forma de hablar o la forma de vestir, o porque es gracioso, o por lo que sea, ¿no? O porque es un ejemplo de superación, en lo que sea, pues entonces se vuelve un seguidor y esa persona pues va a ejercer una influencia sobre ella, ¿no? Entonces, queramos o no, somos influenciados y nosotros también influenciamos a otros, ¿no? Aquí lo que vemos, en este caso, es una mala influencia, ¿no? Entonces, podemos ser influenciados para bien o podemos serlo para mal, ¿no? En este caso, la multitud estaba siendo influenciada para mal y se estaba dejando llevar, ¿no? Por estos sacerdotes que pues hizo que pidieran la crucifixión de Jesús, ¿no? Bien, como Cristian, perdón, yo creo que hay diferentes tipos de influencia también, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es, podremos tener diferentes maneras de influenciar. Por ejemplo, cuando algo nos pasa malo, entonces yo, por ejemplo, Cari iba a hacer una cosa que yo la hice que me salió mal. Entonces yo le digo a Cari, no lo hagas, porque eso a mí me salió mal. Claro. Eso también puede ser una forma de... Ahí tú estás ejerciendo o tratando de ejercer una influencia sobre ella, pero con una buena motivación, ¿no? Por amor. Es lo que yo digo. De ayudarla para que ella no sufra lo que tú has sufrido por esa mala actitud. Experiencia que tú tuviste, claro, exactamente. O sea, la influencia puede ser buena o mala. Ahora, como cristianos, porque claro, fijaos que también aquí hay un punto importante, y es que aquellos que influencian sobre nosotros es porque nosotros les permitimos que nos influencien. A veces lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Simplemente porque son personas muy cercanas a nosotros, nuestro marido, mujer, padres, hijos, ¿no? O amigos cercanos, y entonces en esa relación pues es como que ya hay una confianza que permite pues una influencia, ¿no? Muchas veces de las dos partes, ¿no? Pero claro, al final somos nosotros los que permitimos esa influencia, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, como cristianos, ¿a quién deberíamos de dejar que sea nuestra máxima influencia? O sea, quien nos influencie más que ningún otro. ¿Quién pensáis? Jesús. A Jesús, ¿no? Ajá. A Dios. O sea, cristiano precisamente es seguir a Jesús, ¿no? Ser discípulo de Él. Entonces, cuando seguimos a alguien, es cuando le estamos dejando que influencie más sobre nuestra vida, ¿no?
Entonces, como cristianos, Él debería de ser nuestra máxima influencia, ¿no? Quien ejerza ese mayor influencia sobre nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando otras personas nos influencian en una dirección contraria a las enseñanzas de Jesús? ¿Qué deberíamos de hacer allí? Porque ahí se vuelve un conflicto de influencias, ¿no? O sea, no deberíamos de escuchar a esa persona o decirle, mira, yo sinceramente tu influencia o lo que me esté predicando a mí no me interesa. No comparto esa actitud de él. Pues según lo que él me está diciendo de una forma mala, ¿no? Claro. Entonces, como cristianos, deberíamos de tener cuidado con esto también, ¿no? Con las influencias. ¿Quiénes están influenciando sobre nosotros y en qué camino nos están llevando? ¿No? Porque si es en dirección contraria a la dirección en la que va Jesús, pues ahí deberíamos de, oye, no dejarnos llevar, ¿no? Sino pararnos y ir en la dirección que hemos escogido ir, porque como cristianos se supone que hemos escogido seguir a Cristo, ¿no? Ajá. Bien, entonces, fijaos que hoy estamos aprendiendo o reflexionando en dos grandes peligros, ¿no? Que podemos encontrarnos también como cristianos. Uno es la envidia y el otro es la influencia, la mala influencia. La envidia es un peligro que surge dentro, ¿no? Un pecado que surge en el interior, por eso a veces puede ser quizá más difícil de identificar. La mala influencia viene de fuera, ¿no? Pero son dos peligros. Como cristianos pues debemos estar atentos a ellos para no tropezar, ¿no? Bien, pues por esa mala influencia la multitud pidió que se crucificara a Jesús y, como habíamos dicho, Pilato, versículo 15, ¿no? Queriendo satisfacer al pueblo, y ahí estaba su error, ¿no? Queriendo satisfacer al pueblo, hizo lo incorrecto. Sí. Pecó. Por querer agradar a la gente, más que a Dios, ¿no? Entonces, actuó en contra de su propia conciencia, entregando a un hombre que él mismo como juez consideraba inocente, ¿no? Fijaos en la pregunta anterior, del versículo 14, ¿no? Pues ¿qué mal ha hecho? Sabiendo que era inocente, me ha dado un panel y lo condenó por tener a gusto a los otros. Bueno, ahí es el pecado. Por querer complacer a otros, ¿no? Sabía que era por envidia, que lo habían entregado, y aún así va a ser cómplice de esa envidia, ¿no? ¿Por qué? Por querer agradar a la gente. En lugar de utilizar su posición de juez y decir, yo tengo que hacer lo que es justo, y entregar a Jesús a la muerte sería una injusticia, entonces, lo siento mucho, pero este hombre es inocente. Y yo lo absuelvo. Queda inocente. Puede irse libre. En lugar de hacer eso, que era lo que le correspondía como juez, ¿no? Lo que va a hacer es pecar, ¿no? Ceder a la presión de la gente, de la multitud, y actuar en contra de su conciencia y de la propia justicia, ¿no? ¿Y a quién suelta A Barrabás. a cambio? A Barrabás. El 15, ¿no? ¿Lo puedo leer? Sí. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces soltó a un criminal, asesino, líder de una banda terrorista, ¿no? Y en cambio condenó al inocente. Ahora, aquí en lo que está pasando, Jesús y Barrabás, ¿no? Tenemos una representación del sentido
por el cual Jesús iba a ir a la cruz, de su misión, ¿no? Fijaos, el criminal es puesto en libertad, el inocente es condenado, ¿no? En el fondo, eso es lo que Jesús estaba abrazando, ¿no? Porque ahí estaba siendo juzgada por la ley de los hombres, pero por encima de esa ley está la ley de Dios. Y ante la ley de Dios, todos nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos culpables. Todos nosotros ante Dios somos criminales. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado su ley. Hemos pecado, ¿no? Entonces, ante Dios, Dios como juez supremo, todos nosotros en ese día del juicio deberíamos ser condenados. Porque todos hemos pecado contra su ley y la justicia demanda que el pecado se pague, ¿no? Eso es justicia. Fijaos, Pilato estaba siendo injusto porque no estaba condenando al culpable, lo estaba dejando en libertad y estaba condenando a un inocente por un crimen que no había cometido, ¿no? Sin embargo, esto es precisamente lo que Dios va a usar para perdonarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús allí, en la cruz, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba ocupando el lugar ¿de quién? ¿De quiénes? De nosotros, los pecadores, ¿no? De los pecadores, de nosotros, del culpable, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero y entonces Jesús era el Cordero y Barrabás era el pecador. Jesús es el Cordero de Dios. Ajá. Y Barrabás el pecador. Ajá. Entonces este intercambio de inocente por culpable es precisamente lo que Dios nos estaba ofreciendo a nosotros, a toda la humanidad, en Cristo, ¿no? Es que nosotros culpables fuésemos absueltos porque el inocente voluntariamente, por amor, ocupa nuestro lugar. Él recibe nuestra condena, nuestro castigo, para que nosotros podamos recibir su justicia. Él nos justifica recibiendo nuestra condena, ¿no? Ese es el intercambio de la cruz. El inocente toma el lugar del culpable para que el culpable que se arrepiente pueda tomar el lugar del inocente, del justo, ¿no? Entonces Dios perdona a los pecadores que se arrepienten porque Jesús, su Hijo, en nuestro lugar, como ser humano, representándonos, pagó nuestro castigo, pagó nuestra deuda con Él. Entonces eso es lo que vemos representado aquí. Barrabás en realidad nos representa a todos nosotros. Nosotros podemos mirar desde fuera y acusarle, ¿no? Es decir, Él tendría que haber muerto en la cruz, Él es el criminal, ¿no? Él el asesino, había infringido la ley, pero al hacerlo nos estamos acusando a nosotros, ¿no? Nosotros mismos, porque todos nosotros estamos representados en Barrabás. Todos nosotros somos pecadores como Barrabás. Y ante Dios como juez, todos nosotros deberíamos de haber ocupado el lugar de la cruz. Deberíamos de haber recibido la condena, ¿no? Pero Jesús ocupa nuestro lugar. Eso es lo que va a suceder cuando estemos en el juicio. Ahora, adelante. Buenas. Adelante, Rosa. Bien, pues ya lo último que tenemos en este pasaje que hemos leído es que Pilato entrega a Jesús, primeramente le azotan, ¿no? Lo cual era un castigo del que muchos no sobrevivían, porque esos azotes literalmente te abrían la carne, ¿no? El azote romano el látigo romano eran tiras de cuero
que en sus extremos tenían tanto bolas como de acero, que al golpear pues producían esos hematomas, ¿no? Y por otro lado pues tenían huesos afilados, ¿no? Que rajaban. Ese era el azote romano. Entonces con eso te golpeaban toda la espalda, los muslos, los brazos, todo, ¿no? Entonces claro, literalmente abrían la carne de la persona, ¿no? Como Jesús en la última cena, ¿no? Tenemos esa imagen partiendo el pan, diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? No se sabe si a todos los condenados les harían lo mismo que le hicieron a él, porque esos golpes y todo que le dieron. Muchos no sobrevivían. Porque los alfabetadas que a él le dieron y todo, y esos latigazos, quién sabe si otros, pues uno de nosotros podría matar. Claro. Antes de que lo llevaran a la como la malo. Jesús perdió mucha sangre ahí en el azote, ¿no? Y fijaos que después cuando lleva la cruz, que es lo siguiente que vamos a leer, el madero, no va a poder él llevarlo todo el trayecto, y alguien tiene que ayudarlo, ¿no? Porque ya ha perdido mucha fuerza, ha perdido mucha sangre, ha sido muy, muy golpeado, muy castigado, ¿no? Bien, entonces le azotan a Jesús y antes de llevarlo para la cruz, pues vemos que la misma burla, la misma humillación y los golpes que él había recibido de los judíos, ahora lo va a recibir de los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los versículos? Y con esto terminamos. Los versículos 16 al 20. Entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propias vestiduras, y le sacaron para crucificarle. Uh-huh. Fijaos en la palabra esa, escarnecido. Eso tiene que ver con humillar a alguien, con burlarse de esa persona, con despreciarla, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues vestirlo como un rey, ¿no? Ponerle esta de púrpura, ¿no? Lo cual era un vestido real, ¿no? Y una corona, pero de espinas. Uno de los evangelios paralelos nos dicen que con una vara, que haría como a modo de cetro, tenían los reyes, le golpeaban la cabeza, ¿no? Con la corona de espinas en la cabeza, ¿no? O sea, imaginaos el dolor que eso le infligía, ¿no? Toda la sangre, ¿no? Que chorraría por toda su cara, ¿no? Y fijaos, dice que... lo dice aquí, perdón, en el 19, ¿no? Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Dice, y le escupían, y puestos de rodillas, fijaos en la burla, ¿no? Le hacían reverencias. Y le saludaban como si fuese un rey, ¿no? Pero todo en plan burlesco. Y fijaos en la brutalidad, ¿no? De todo infligirle el máximo dolor posible, ¿no? Es como, fijaos, esta es la naturaleza del diablo, ¿no? Como reírse del dolor ajeno. Es como causar el máximo de dolor, el máximo de sufrimiento, y encima burlarse de eso, ¿no? Es como que el diablo en eso encuentra su placer, ¿no? En hacer sufrir a otros. La naturaleza de Dios es toda la contraria. Fijaos, en Jesús, Dios mismo estaba recibiendo todo ese sufrimiento
voluntariamente por amor a nosotros, ¿no? Para salvarnos a nosotros, para no condenarnos a nosotros, para que nosotros no suframos. Entonces fijaos el contraste tan grande entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo, ¿no? Entre el amor y el odio, el más grande orgullo, egoísmo, ¿no? Y odio, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí. Con esto terminamos por hoy. Mañana continuamos con los siguientes versículos, que es cuando ya lo llevan a la cruz. Y vamos a ver qué más podemos aprender de ahí.